Buenas tardes, mi nombre es Moisés Alberto Velázquez Jiménez y a continuación vamos a hablar acerca de las relaciones colectivas de trabajo en el tema 3. El tema a abordar el día de hoy son las modificaciones de las relaciones colectivas del trabajo, que éstas se dan ya sean por conflictos colectivos que buscan atemperar la explotación del trabajo por el capital. Se reconocen los derechos colectivos del trabajo, el contrato, sindicalización, contratación colectivo y la huelga. De la fracción 20, de las diferencias y conflictos se someterán a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estas modificaciones de las relaciones colectivas del trabajo siempre serán en beneficio de los trabajadores. Según el artículo 73 constitucional, se le quita el poder a las entidades federativas y ahora el único con el poder es el Congreso de la Unión. Los conflictos entre trabajadores y el patrón estarán a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o entidades federales. Sus resoluciones se respetarán los principios de legalidad, transparencia y autonomía e independencia. Para hablar de las modificaciones de las relaciones colectivas del trabajo. El título siguiente, referente a las relaciones colectivas del trabajo, en cuanto a la modificación, suspensión de las y de la terminación de las relaciones colectivas del trabajo, tratándose así de los conflictos individuales normados en el capítulo 3, título primero de la Ley Federal del Trabajo, como son la suspensión de la modificación y la terminación de las relaciones colectivas del trabajo, dándonos así pauta a decir que existe una modificación en las relaciones colectivas del trabajo a causa de los conflictos individuales que se pudiesen dar dentro de el ámbito laboral y que esto no ocasionará sanción alguna hacia el patrón. Vamos a ver las modificaciones de las relaciones colectivas del trabajo y que a su vez las causas de estas o su propia naturaleza. De naturaleza económica, queriendo decir que es cuando el patrón ya no tiene recurso o sus ventas han bajado y que por naturaleza económica ya no podrá darle empleo a estas personas, la cual tendrá como consecuencia una modificación en sus relaciones de trabajo. La modificación o implementación de nuevas condiciones de trabajo o bien la suspensión o terminación de la relación de trabajo. Dando esto como ejemplo, algún cambio dentro del funcionamiento del empleo, ya sea cambio de maquinaria o alguna automatización o de procesos dentro del mismo trabajo. Los sindicatos de los trabajadores titulares o patrones podrán solicitar a los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o contrato de ley. Sabemos bien que los contratos colectivos de trabajo, su fin nace con la búsqueda de mejores condiciones laborales, al igual que dentro de los mismos contratos colectivos o contratos de ley se especifica las condiciones laborales y cuando se indique o se busque un cambio se estará buscando algo más justo para los trabajadores que va de la mano con su propia misión del sindicato. Cuando existan circunstancias económicas que lo sustente,
el único procedimiento se puede llevar a cabo los patrones. Como ya lo mencioné, de naturaleza económica, cuando la empresa ya no da para más, entraríamos en este proceso donde no tendríamos ningún inconveniente con los patrones. Cuando la modificación lo piden los sindicatos, que existan circunstancias económicas que las justifiquen o que exista un aumento en el costo de vida, en la práctica es muy común que el sindicato no plantee ese procedimiento colectivo pidiendo la modificación de las relaciones colectivas de trabajo, por lo que para las prestaciones se promueve la huelga, siempre y cuando no sean menores a lo establecido en la ley, tratándose de las prestaciones. Tenemos que tener en cuenta que las prestaciones de ley se deben respetar, así como los lineamientos y la parte legal de la huelga, para que podamos llevar a cabo estas modificaciones a favor de los agremiados a los sindicatos. Deberemos seguir lo que marca en la ley, siempre y cuando no estemos por debajo de las prestaciones de ley, estaremos en una posición favorable para poder hacer o llevar a cabo un cambio de las condiciones laborales. Algo muy importante recalcar es que si hay la implementación de nuevas condiciones de trabajo por maquinaria nueva que traiga como consecuencia la disminución de personal, el patrón tendrá que tener la aprobación de los tribunales, dar una indemnización de 4 meses más 20 días de cada año trabajado a la cantidad estipulada en el contrato más la prima de antigüedad. Esta resolución se lleva a cabo a través de un convenio ante el Tribunal Laboral Federal o ante tribunales del Estado. Algunas de las causas de la suspensión de las relaciones colectivas del trabajo, las vamos a mencionar. Causas: la incapacidad física, mental o la muerte. Al carecer de estas capacidades, se entraría a una suspensión de relaciones laborales a través del tribunal. Carencia de materia prima, que no exista o se carezca de la materia prima fundamental dentro de algún proceso constructivo o dentro de algún proceso industrial en el cual esté el giro del negocio o empresa. Exceso de producción con relación a las condiciones económicas y la circunstancia de mercado, que se le llama paro técnico. Quiere decir que estarían ofertando más allá de lo que se está demandando, por lo cual se tendrá que hacer un paro técnico, lo que dará como consecuencia una suspensión en las relaciones de trabajo. Inconstantabilidad de naturaleza temporal notoria de la explotación. Cuando ya no sea costeable la extracción o el objeto del negocio, también se tendrá que suspender la relación laboral. La falta de fondos y la no producción de crédito también nos llevará a parar el trabajo, y por ende una causa de fuerza mayor no fortuito como tal, o como puede ser la contingencia, y a través de esta contingencia se tiene que dar una indemnización menor a 30 días, no menor a 30 días de salario mínimo diario,
el tiempo probable de suspensión y la probabilidad que se encuentre una ocupación del mismo giro, la persona. El sindicato o patrón podrán solicitar al tribunal la comprobación de si subsiste la contingencia. ¿Qué quiere decir? Que cada determinado tiempo el sindicato tendrá que exigir o tendrá que analizar si sigue existiendo esa condición, en su caso contingencia, por el cual se tenga que tener el paro. Si llegase el caso que no se reanude y ya no subsiste la contingencia, será una indemnización por tiempo determinado. Se tendrá derecho igual al importe de los salarios de la mitad prestados. Si es por tiempo indeterminado, se dará una indemnización constitucional, el pago de los salarios vencidos con intereses del 2% mensual, y si el conflicto dilata más de un año y 20 días por mes, se dará aviso de la reanudación de actividades. Se respetarán los puestos establecidos, queriendo decir que si una persona estaba de gerente, a esa persona tendrá que ser incorporado al trabajo de igual forma como gerente. Si no se cumplen las disposiciones, se podrá solicitar que se reinstale o que se les indemnice con 3 meses de salario. Se les tendrá que pagar los salarios vencidos por 12 meses a partir de la fecha que tendrían que haber reanudado las actividades. Así también los intereses sobre los 15 meses de salario como 2% de intereses capitalizables en el pago. Esto sustentado en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Para dar paso a la terminación de relaciones colectivas del trabajo, tendrán que comprobarse las causas de fuerza mayor no imputable o la incapacidad física o mental, o en su caso la muerte que produzca como consecuencia la terminación del trabajo o la incosteabilidad. El agotamiento de materia con la que trabaja la empresa o de la industria extractiva. El concurso o quiebra legalmente declarada. Terminación de la relación colectiva de trabajo. Se deberá dar aviso al tribunal previo el procedimiento especial colectivo que la apruebe o la desapruebe. Asimismo, la causa de agotamiento deberá obtener la autorización del Tribunal de Conformidad. Causa de incosteabilidad se tendrá que dar la autorización del tribunal. De igual forma, la indemnización de 3 meses de salario y prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año trabajado. Si el patrón reanuda o crea una empresa similar, deberá contratar a los trabajadores que han trabajado mayor tiempo y los trabajadores que no hayan tenido algún otro ingreso. Sindicalizados a todo trabajador que se encuentre agremiado ante cualquier sindicato legalmente constituido. Se procurarán llegar a algún convenio siempre y cuando no se haya dictado ninguna resolución. Con base al artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo, serán una indemnización de 90 días de manera constitucional más la prima de antigüedad. En caso que deba las prestaciones, el patrón deberá cumplir con ese pago. En caso de quiebra, se tendrá que rematar los bienes y repartirse como lo que se venda de manera proporcional a el tipo de trabajo que se tenga. Se tendrá que presentar una demanda por escrito
El patrón tendrá que mostrar un documento notarial. Sindicato tendrá que dar el reconocimiento. Asimismo, podemos hablar de las pretensiones del promovente, que en este caso sería las modificaciones o suspensión temporal de las relaciones colectivas de trabajo, y a esta demanda deberán acompañar los documentos públicos o privados que comprueben la situación económica del establecimiento, la relación de los trabajadores que prestan servicios con nombre y apellido, y así como su antigüedad. Un dictamen pericial contable relativo a la situación económica de la empresa y pruebas para comprobar la pretensión. Una copia de la demanda para correr el traslado. Entonces, queriendo decir que la empresa o el patrón tendrá que demostrar con datos, y algo muy importante aquí es el dictamen pericial contable, que nos dará como resultado un análisis completo de la situación económica que tiene la empresa en este momento, que le servirá como sustento para decir si está o no está en la disposición de reanudar las actividades, o de su caso irse a un concurso mercantil y posteriormente a quiebra. El tribunal, después de recibir la demanda, emplazará a parte demandada para que conteste en 15 días con la contestación se dará vista a la parte actora para que en un término de 5 días manifieste lo que corresponde, y en su caso objete las pruebas de la demandada. El tribunal convocará a una audiencia, la cual deberá efectuarse dentro de los 25 días siguientes. El tribunal se pronunciará respecto a la admisión de pruebas de las partes, ordenando su desahogo, salvo que en su caso se indique lo contrario. Ahora bien, nos vamos en un caso práctico que se da bastante en la industria manufacturera, y el caso dice de la siguiente manera: una armadora de automóviles X compra una maquinaria china y reduce su personal al 20%. Esto le conlleva una modificación en cuanto a los tiempos, así también como al número de trabajadores que requiere para llevar a cabo su producción. De acuerdo al caso anterior, podemos sustentar nuestro argumento en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, que dice textualmente así: cuando se trate de la implantación de maquinaria o procedimientos de trabajo nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 892 y siguientes. Siguiendo en el mismo sentido, en el artículo 439, los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario más 20 días por cada año de servicios prestados, o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo, si fuese mayor a la prima de antigüedad a que se refiere en el artículo 162, queriendo decir que el patrón queda obligado a pagar por esta
terminación de relación laboral que tiene con sus trabajadores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 439, que será a causa de una implementación de maquinaria nueva, por lo que para llevar a cabo esto también se tendrá que llevar ante una junta de conciliación y arbitraje, la cual analizará el caso y dará las indicaciones pertinentes para los trabajadores que sean reubicados.